En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, criminología, penitenciaría, coloproctología y medicina forense política. Bienvenidos a una nueva emisión, como todos los días. A esta hora les saluda Daniel Lara Farías, 8 de la noche de lunes a viernes, 12 del mediodía, sábado y domingo, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Este programa es posible. Seguimos al aire gracias a ese aporte que cada uno de los suscriptores hace por el costo mensual de un café. Como si me brindaran un café al mes, se suscriben a mi cuenta en Patreon y reciben a cambio recompensas especiales vinculadas a este programa y a otros contenidos. Gracias por su apoyo y seguimos. Lo que ha ocurrido recientemente, algunos lo han analizado como si fuesen unas elecciones. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar las cosas con seriedad, lo que vimos fue ni más ni menos que un ajuste dentro de la mafia. Lo que vimos recientemente en las adjudicaciones que hizo el CNE no puede verse de una forma distinta. Hay que verlo en efecto como lo que fue, como un reajuste dentro de la actividad mafiosa del régimen criminal y de su oposición falsaria y prostibularia. Si lo vemos de esa manera, podemos entender las cosas que quizás algunos no entienden del todo. Pero si nos liberamos de los análisis ridículos que andan haciendo analistas, opinadores, comunicadores al servicio de agendas, politiqueros, politicastros, aspirantes a renta, aspirantes a ser consultores y asesores de los nuevos gobiernos electos, fichas de la boliburguesía, etcétera, pues si nos sacudimos todo eso, podemos ver dos cosas. Número uno, podemos ver cómo el chavismo ha entrado en una fase de degollina interna donde, bueno, se dan ya las cachetadas en público. Y eso viene ocurriendo desde el momento en que arrancaron las primarias del PSUV. Luego lo vimos en el momento en que impusieron candidatos a pesar de los resultados de las primarias del PSUV. Y finalmente lo vimos en las adjudicaciones que el CNE hizo. Pues habrá que ver, todavía se están peleando el estado Barinas. Todavía no sabemos quién se lleva el estado Barinas, donde no se puede hablar ni siquiera de una pelea donde quien está en liza es Barrabás, porque hay dos Barrabás. O sea, o liberan a Barrabás o liberan al otro Barrabás. No sabemos cuál es peor. No me pregunten quién es. Yo no puedo jugar cuál de los dos Barrabás es peor. Pero lo que sí puedo estar seguro es que lo que hay en liza, en Barinas, son unos fariseos. En tal sentido, mal podría pensarse que el resultado de la adjudicación que ha hecho el CNE pueda significar algo distinto que un reajuste dentro de la mafia. Pero cuando usted ve que intentan pegarse nada más y nada menos que a la familia Chávez en Barinas, cuando ustedes ven que sacaron a Lampón de Omar Prieto en el Zulia, cuando usted ve que en Apure el que fue adjudicado llegó guindado de las cabullas de la hamaca, y cuando ve además lo que terminaron haciendo en Nueva Esparta con esas adjudicaciones o en Cojedes, cuando usted revisa que en efecto lo que pensábamos desde el principio, que era que el sistema chavista le iba a dejar a opositores falsarios el lomito de las alcaldías. Y así fue. Cuando usted revisa el mapa de las alcaldías, se da cuenta que el chavismo prefirió darle a la oposición falsaria y prostibularia, sobre todo a sus aliados más cercanos y más fieles, dejarle control de alcaldías para que a través de esas alcaldías puedan financiarse. Estamos hablando de que las alcaldías han sido fuente de financiamiento de la corrupción durante muchísimo tiempo y no es excepción en este caso. Por supuesto que más allá de todo eso, hay unos
a unos ganadores y unos perdedores, no por el resultado electoral, sino por el poder que han perdido y que ya no podrán ostentar de ahora en adelante. Y creo que es importante revisar quiénes son estos personajes. Y los perdedores son estos que vemos acá, los grandes derrotados. El primer gran derrotado, obviamente, es Juan Guaidó. Eso está perfectamente claro. O sea, ahí lo tienen. Con su rostro de derrota, que es el rostro de siempre, él no tiene que hacer un gran esfuerzo, él siempre tiene la misma cara de derrota. Pero si hacemos una lista pormenorizada, nos encontramos que uno de los grandes perdedores, quizás uno de los mayores perdedores aquí, es Henry Ramos Aló. Este delincuente, esta sabandija, abandonó el gobierno interino para participar en las elecciones. Es decir, le hizo el feo a Juan Guaidó porque había que participar en unas elecciones a pesar de lo que decía la comunidad internacional y a pesar de la línea que el gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado por Henry Ramos Aló desde el principio, intentaba establecer. Este sujeto además perdió el control de su partido, lo que significó que se quedara sin tarjeta y particularmente sin la tarjeta blanca, quizás la más conocida en el tarjetón electoral por su permanencia en el tiempo. Creó una tendencia propia para oponerse a la tendencia que se quedó con el partido, que fue la de su carnal aliado y hermano gemelo separado al nacer, Bernabé Gutiérrez. Y cuando crea esa tendencia, afilia a los gobernadores Barreto Sira de Anzoátegui, Ramón Guevara de Mérida y Alfredo Díaz de Nueva Esparta. Los tres perdieron. Su tesis de participar aún sin condiciones fue derrotada por la ciudadanía, que se abstuvo de votar. Eso está claro. Este señor no logró liderizar a la gente, no logró liderizar a los que él dice que dirige, porque la abstención fue superior al 80%. Y finalmente, su cuñado Francisco de Agostino sigue sancionado por los Estados Unidos y sus hijos siguen bajo investigación por sus negocios con PDVSA. Es decir, derrota total. Ahí lo ven. ¿Qué decir de este tuqueque? Enrique Capriles Ratonsky. Este personaje promovió la participación en las elecciones del régimen criminal que está en Miraflores gracias a que él les entregó la presidencia en el 2013, cuando se negó a pelear, obviamente patrocinado por Odebrecht. Su candidato a la gobernación de Miranda, que es el estado que él gobernó y el cual quería mantener, porque parece ser que Miranda, yo no sé que hay minas de oro en Miranda, yo no sé qué es lo que hay en Miranda, ¿qué quiere tanto Miranda? Pero su candidato a la gobernación de Miranda era Carlos Ocariz, y Carlos Ocariz debió retirarse. Bueno, se retiró sin retirarse, pero igual, se tuvo que retirar porque no tenía el apoyo y pues no les adjudicaron al Estado a pesar de haberse retirado. Su tesis de participar para ganar espacios y renovar liderazgos quedó derrotada por la abstención y por la realidad. ¿Y por qué decimos por la realidad? Porque los espacios que pueden haber ganado, porque se los adjudicó el CNE, en ningún caso les ayuda a renovar liderazgo, porque ¿qué liderazgo queda renovado con la adjudicación del Zulia Rosales, la adjudicación de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, la adjudicación de Galíndez en Cogede y la adjudicación, si finalmente se consolida y se la terminan de dar, de Freddy Superlano en Barinas? ¿Qué renovación de liderazgo hay ahí? Ninguna. Ningún gobernador adjudicado a la oposición responde a su tendencia. Él no tiene ni un solo gobernador al que pueda decir, este es mío. Y su intención de ser candidato en 2024, que es lo que él en realidad está jugando y lo que en realidad quería, y por eso sus posiciones, bueno, queda muy maltrecha porque ahora deberá enfrentarse a las del resucitado Rosales. El que Rosales se haya levantado de su sepulcro, de alguna manera se constituye a su vez en el sepulcro de las aspiraciones de Enrique Capriles, que no tiene cómo chapear en contra de Manuel Rosales ahora. Pues el CNE le puso la piedra a Capriles, dándole a Rosales los números que lo muestran como el gobernador más votado de toda Venezuela.
Échale pierna, pues. Échale pierna, Capriles Ratonsky, que no vas a llegar. Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Su posición ambigua, condenando las elecciones, pero incluyendo candidatos, fue duramente castigada por la opinión pública. Al gobierno interino solo le queda el apoyo de los Estados Unidos, sin ningún aliado nacional con capacidad de movilización. Su candidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano, es uno de los políticos más cuestionados del país. Yo creo que si Superlano termina ganando, esto sería una piedra en el zapato eterna. Para eso, lo peor que le puede pasar a esa oposición es que Freddy Superlano gane. Porque mira tú que defendés a esa lácara. Nada más haberlo presentado, ya. Era un desaguisado. Y este es hermanito de Guaidó, Freddy Superlano. Es uno de los políticos más cuestionados del país desde el momento aquel en que se metió en el lío con las prostitutas en Cúcuta. Hoy en día todavía se discute si de verdad Juan Guaidó posee el control de su partido Voluntad Popular. Y no se sabe quién manda. Si manda él, si manda el pequeño gigante de la traición, si manda el niño Jesús de Atocha de Salamanca, o qué. Se cuestiona aún, además, si la alianza democrática que le acompaña, aún le acompaña. Todavía yo diría que se cuestiona aún si esa dicha alianza o plataforma unitaria todavía existe. Yo creo que no, pero bueno. Fabricando fantasías. Tomás Guanipa, un maracucho perdió en Caracas. Porque entonces él es maracucho. Y se perdió en Caracas. De repente. Uno de los grandes derrotados, sin duda alguna. Recuerden que Tomás Guanipa regresó de su exilio en Bogotá, donde ejercía como embajador de Guaidó, para ser candidato con la anuencia del régimen que según él lo perseguía. Candidato de la Mesa de la Unidad a la alcaldía de Caracas, siendo oriundo de Maracaibo. El CNE le asignó el tercer lugar. Perdedor. Ay, Dios mío. Tipo que es de Maracaibo aspirando a la alcaldía de Caracas. No, esas son las cosas que uno no entiende. Siendo jefe del partido Primero Justicia, fue incapaz de lograr unidad alrededor de su candidatura, lo que dejaría también un serio cuestionamiento a su capacidad de liderazgo dentro de su propio partido. Queda marcado por el escándalo Monómeros, usado en su contra por su principal contrincante, alias Ecarrito, porque recuerden que Ecarrito hablaba de Monómeros, el escándalo de Monómeros, porque Tomás Guanipa era uno de los involucrados por ser el representante de Guaidó en Bogotá, luego de que destituyeron a Calderón Verde. Lo que no dice Carrito es que su papá también está involucrado a través de su partido, Acción Democrática, que tiene prebendas en esa sinvergüenzura que tienen allí en Monómero. Pero bueno, igual, derrotados los dos. Perdieron los dos. Quedó tercero, Otro que quedó tercero, Alfredito Díaz. Este perdió la gobernación de Nueva Esparta a pesar de haberse juramentado ante la ilegal constituyente en el 2017. Perdió el respaldo de su partido AD al cuadrarse a la tendencia de Ramos Alú. Y al ser adjudicado en el tercer lugar, es decir, detrás del chavismo, quedó. Primero quedó Morel, segundo quedó el chavismo y tercero lo dejaron a él. En el CNE le hicieron la maldad. El poco caudal político que podía quedarse quedó disuelto, porque ¿de qué puede hablar este personaje? Y de paso su futuro político es incierto, porque todos sus aliados dentro de la Acción Democrática están en el bando de Bernabé. Y él se cuadró con el bando de Henry. ¿Qué puede quedar de él? Nada. Nada va a quedar. Patético, de verdad. Absolutamente patético. Y hablando de gente patética. La Lady Gómez. La Lady Gómez perdió la gobernación del Táchira a pesar de haberse arrodillado al régimen cuando se juramentó ante la ilegal constituyente en 2017. Desde ese mismo momento ya estaba marcada. Se afilió a la tendencia de Bernabé Gutiérrez en su partido AD y no logró unidad a su alrededor. O sea que su liderazgo regional es nulo,
porque si ella hubiese tenido un liderazgo natural ahí en la región, aglutina a todo el mundo a su alrededor, con o sin Bernabé, con o sin Ramos Alú. Pero no lo logra. Es decir, ni siquiera puede ser la jefa de la oposición en Táchira, porque no tiene con qué. La pobre. Y ahora debe entregarle la gobernación al protector del Táchira, Freddy Bernal, cosa que ya no le debe molestar, porque se llevan muy bien. Queda marcada además como alacrana por sus compañeros opositores falsarios, porque tú sabes que los opositores falsarios son tan falsarios que son capaces de decidir quién es alacrán, quién no es alacrán. Es una cosa rarísima lo que hacen esos tipos. Yo a veces me pregunto si de verdad los tipos tienen vergüenza. O sea, no, más falsario eres tú. No, tú. No, el falsario eres tú. Patéticos son, patéticos. Américo Desgracia. Américo Desgracia se había ido al exilio, se fue para Italia y volvió a Venezuela para ser candidato a las elecciones del 21 de noviembre. En el famoso, creo que ha sido de las cosas más conmovedoras de esta campaña, el regreso de Américo Desgracia. Abandonó su partido Causa R para ser candidato y no logra ser adjudicado. En la Causa R y que no sabían nada, porque en la Causa R nunca saben nada. En la Causa R no sabían que él era que estaba vinculado a bolichicos a través de su familia. En la Causa R no sabían que él tenía contacto con el régimen. En la Causa R no sabían que él era chantajeable. En la Causa R no sabían, porque en la Causa R no saben nada nunca. En la Causa R tampoco sabían quién era Pablo Medina, tampoco sabían quién era Enrique Márquez, tampoco sabían quién era Jorge Roy, no sabían quién era ninguno. En fin, este personaje queda cuestionado sin remedio por haber pactado con el régimen su regreso y además de eso presentarse para la farsa electoral. Todo el prestigio que ganó al ser denunciante de los desafueros del arco minero lo pierde a cachetadas, porque en efecto, la bofetada que le dio al país al prestarse para el juego sucio del régimen, al inscribirse como candidato, sin duda alguna, cuando lo caen a cachetadas a él, la terminan devolviendo, porque quienes lo caen a cachetadas son sus antiguos aliados. Pero además de todo eso, hay que decir que este señor se le tenía como fuente confiable para hablar de los temas del arco minero y se pensaba que sus denuncias eran legítimas. Ahora, lamentablemente, habrá que poner en observación todo lo que este señor ha denunciado, porque todo parece indicar que el señor denunciaba cosas no porque fuesen verdad y no porque le preocupara, sino porque necesitaba decirlas para convertirse en un personaje incómodo y cobrar esa incomodidad y dejar de denunciar, que es lo que en efecto ha hecho. Es decir, extorsionador político. José Manuel La Rata Olivares. Este fue el que amenazó a mi familia y amenazó a mi mamá personalmente. Y me mandó la foto que se tomó con mi mamá. La lacra esta regresó del exilio luego de declararse perseguido del régimen. Régimen que no le tocó ni un pelo al regresar al país y presentarse como candidato este año. Dice él que se comió una empanada, dice que era una empanada psicotrópica. Comiéndose una empanada, la empanada le reveló que él tenía que ser candidato. Y ha sido candidato 3 veces porque él ya había perdido la gobernación de Vargas en el año 2012 y en el año 2017. Él abandonó el gobierno interino del cual era representante para asuntos humanitarios. Recuérdese su participación en el escándalo del Cucutazo. Recuérdese también su participación en la administración de la ayuda humanitaria que no se sabe dónde está. Todo el mundo los vio, pero nadie los agarró. En este momento está preparando su salida del país para establecerse en Miami o Madrid, como le ha confesado a sus más cercanos. Su segunda esposa está embarazada. Su segunda esposa, la señora de Freitas de Olivares, tiene la nacionalidad americana y él aspira a ser gringo y por eso quiere irse con su esposita a los Estados Unidos para que lo llamen gringo. Me imagino yo que llegará allá y aspirará también a ser algún gobernador, a hacer alguna cosa. Se cuadrará con sus amiguitos ¿cómo se llama? Venezolanos con Biden, donde hay varios carajitos de la misma cuadra de él,
de las sinvergüenzuras estudiantiles, porque no sirven para nada para donde quiera que se vayan. Pero lo estaremos vigilando. Te estaremos vigilando. Lácara. Y hablando de lácaras, Omar Prieto. Omar Prieto en 1900, vamos a hacer una reseña histórica de esta lacra, el prontuario policial. En el año 98 conformó la Red del Pueblo y desde allí apoyó la candidatura presidencial de Hugo Chávez. Fue alcalde del municipio de San Francisco Zulia en 2 periodos, desde 2008 al 2017. Gracias a eso, durante el tiempo en que estuvo en la gobernación ocupada por opositores, es decir, por Pablo Pérez, a él le dieron el control del aeropuerto de Maracaibo, por ejemplo, y de otras cositas que le dieron por ahí, para que hiciera negocio sucio, porque este es un delincuente. Fue diputado a la Asamblea Nacional y a partir del año 2017 gobernador del Zulia. Allí se encargó de entronizar a toda una mafia de delincuentes boliburgueses y bolichicos, que si dueños de hipermercados, dueños de bodegones, etcétera. Por supuesto, todos esos aliados de él serán ahora aliados de Rosales, porque el dinero no tiene color político, el dinero no tiene partido. Sin embargo, está sancionado por los Estados Unidos por la existencia de una estructura sofisticada de crimen organizado en el Zulia. Como candidato a la reelección, no pudo obtener el triunfo el pasado 21 de noviembre, obteniendo además la humillación que debe ser para un chavista, ser desplazado de una gobernación nada más y nada menos que por Manuel Rosales. ¡Qué vergüenza! Así lo querrán en el chavismo. Chávez, no voy a poner a Argeni Chávez porque yo creo que el problema no es Argeni, el problema es Chávez, es el apellido. Chávez, que se murió, no volverá. Han gobernado el estado de Barinas como si fuese su finca desde el año 98. Desde el año 98 hay un Chávez en la gobernación de Barinas. Y esta desgracia, por supuesto, no se diferencia de lo que ha ocurrido en el país. Porque obviamente seguimos teniendo a unos delincuentes en Miraflores con o sin Chávez en Barinas. Esta lacra que ven en la foto es el hermano de Hugo Chávez y fue presidente de Corpoelec en 2011 designado por su hermanito. ¿Para qué? Para que robara ahí la crisis eléctrica, hiciera contrato con Derwick y todas esas sinvergüenzuras que se hicieron ahí, por supuesto para garantizar el futuro económico de la familia. Deben tener mucha plata, obviamente, claro está. Fue luego comisionado nacional para los procesos de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque era hermano de Chávez. Luego fue viceministro de Desarrollo Energético. Quiere decir que mucha de la culpa de los apagones que hay en Venezuela se le deben a esta lacra. Que quede claro eso. Llegó a la gobernación de Barinas en el 2017. Fue candidato a la gobernación de Barinas, donde no resultó electo, pero es que aún no se sabe si le van a dar o no le van a dar la gobernación. Entre otras cosas, está sancionado por Canadá por ser responsable o cómplice de graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Finalmente terminarán de quitarle a Chávez lo que tiene, no sabemos. Pero a la que sí le quitaron el oro y el moro fue a esta niña que evidentemente dentro de la nomenclatura de la mafia algo debía haber hecho para que le quitaran absolutamente todo. Fue viceministra de Vivienda. Esta es una de las loquitas formadas por los cubanos, porque esta es del Frente Francisco de Miranda. Esta loca armó una tropa, una rosca además de camioneras, que dentro del Frente Francisco de Miranda parece que son mayoría, o son tendencia, o son, ¿cómo se llama?, fuerza hegemónica. Esta personajita fue viceministra de la Vivienda, fue ministra de la Alimentación, es decir, encargada del hambre, de imponerle el hambre a los venezolanos por órdenes de los castristas y entrenada por los castristas, porque ellos los entrenaron para que hicieran esta desgracia. Fue diputada, fue gobernadora de Cogede desde el año 2012, luego fue miembro de la Constituyente Chavista y luego llega a alcaldesa del municipio Libertador de Caracas. Eso fue desde el 2017 hasta agosto del 2021 cuando renuncia al cargo. Ella renunció al cargo.
Está sancionada por Estados Unidos y por Panamá, entre otras cosas por blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Y hasta el día de hoy, bueno, cuando a su novia le quitan la gobernación de Cojedes, resulta ser que le han quitado todo el poder que había ganado. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué hizo esta señorita? No sabemos qué hizo. Lo que sí sabemos es que quedó seca. Seca quedó. Vistas las cosas de esta manera, hay que decir que evidentemente lo que está pasando dentro del chavismo es algo más o menos parecido a un enigma, porque los que estaban, algunos ya no están, y los que están no se sabe muy bien de dónde salieron. Pero lo que sí es seguro y lo que sí está claro es que en medio de todas estas cosas huele raro, de verdad huele raro. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, pero ¿y estas adjudicaciones y estas cosas de dónde salieron? ¿Por qué adjudicaron las cosas así? Y lo que a mí más me llama la atención es por qué adjudicaron con esos números, que es lo más llamativo en mi opinión. ¿Por qué adjudican con los números que adjudican? No lo sabemos aún, pero en algún momento lo sabremos. Sin duda alguna, desde mi punto de vista, veremos cosas, veremos situaciones, nos enteraremos de cosas, estaremos al tanto de lo que ocurre dentro del chavismo, pero también dentro de lo que ocurra dentro de la oposición falsaria. Así como esta adjudicación que hizo el CNE deja unos derrotados, también deja unos nuevos capos. ¿Y qué pasa con esos capos? ¿Quiénes son y dónde están? Lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.